El vapor se alzó primero, como una cortina que separa dos mundos. Por un lado, la casa con sus muebles cubiertos y el piano que parecía dormir. Por el otro, el cuerpo que había sido faro y sombra de la familia Harrow, ahora envuelto en sábanas y algodón. Clara movió la esponja con manos que conocían el rito hasta en la memoria. Jabón tibio, movimientos firmes y cuidadosos, la palma que sostiene y la otra que limpia. Una coreografía aprendida entre azulejos y rezos. El cuarto olía a madera encerada y a una fragancia tenue que Hope dejaba en una tulipa sobre el tocador. Gálbano o té, algo sencillo. Incluso el aire de la suite tenía la densidad de quienes todo lo ven, de quienes han aprendido a contenerse para no romper lo que respira. Ella siempre trabajaba así, sin estridencias. Vestía el azul pálido del uniforme que la casa había decidido para las noches. El hábito que dejó en el convento no la siguió hasta aquí, pero dejó huellas en su modo de moverse, en la forma con que inclina la cabeza antes de hablar, en cómo marca límites que la protegen. La gente de la casa sabía que Clara era distinta. Decían, en voz baja, con una mezcla de respeto y curiosidad, que su vida anterior la había hecho virgen, en un doble sentido. No por un rasgo para exhibir, sino porque eligió un oficio que no demandaba poses ni exigía concesiones íntimas. Fue su elección, y eso la delineaba más que cualquier etiqueta. Había renunciado a ciertas pertenencias, no por castigo, sino por coherencia. No era un fetiche ni un escudo, era la luz tranquila que guiaba su actuar. La bañera era un territorio de rituales. Benedict Harrow estaba acostado como una isla de pulso tenue, conectado a máquinas cuya presencia Clara respetaba sin venerarlas. No hablaba, su respiración era un compás que a veces se deslizaba más profundo, a veces se quedaba en silencio. Ella lavó su frente con un paño fresco, le pasó una toalla por la nuca, le peinó el cabello como si se tratara de un gesto íntimo entre familia. En las noches, cuando el viento apenas tocaba los ventanales, ella tarareaba una melodía que había oído en el coro del convento. Algo simple, una secuencia de notas que no reclamaba más que su presencia. No sabía si él la oía, mucho menos si la reconocía. Pero aquella noche sucedió lo improbable dentro de lo cotidiano. Su mano, la misma que recogía el jabón y la que sujetaba la taza de té, se encontró con la de Benedict. No fue un temblor ni un arrebato, fue una presión mínima, casi una confirmación de que el cuerpo aún podía responder. La palma de él se cerró alrededor de la suya con fuerza medida, la presión de quien tantea una orilla. Clara sintió el latido de su propio pulso replicándose en la piel ajena. Le tembló el pulso, no por sorpresa, sino por la responsabilidad que aquella respuesta le impuso. «No me lo digas», susurró Benedict, con una voz que no le pertenecía por completo. Era como una radio lejana sintonando una frecuencia. La frase vino truncada, apenas formando consonantes rodeadas de silencio. Vino como un eco de lo que había sido, como un mandato confuso que no pedía órdenes sino silencio. Ella se congeló un instante, con agua en la muñeca y jabón en la palma. No pensó en titulares, en fotógrafos, ni en qué diría la prensa. Pensó en el hombre que tenía frente a sí, en las arrugas que hablaban de años de decisiones, en la boca que había dictado contratos y quebrado alguna que otra esperanza, en la soledad que lo envolvía ahora con la misma densidad que el vapor. La frase resonó de modo distinto dentro de Clara. No la interpretó como amenaza ni reclamación, sino como una grieta que dejaba pasar algo que hasta entonces había permanecido sellado. Cuando alimentó de nuevo la música que traía en el pecho, su canto fue más bajo. No era suya para interpretar la petición de un hombre moribundo, era suya para acogerla. Guardó silencio. Así comenzó una línea nueva en la historia del lugar, no con una bomba, sino con un apretón. Los otros lo notarían en las horas que seguirían, pero en ese momento nadie más estaba en la habitación, salvo Hope, que velaba el pasillo con la taza de té aún humeante y el eco de unas máquinas que marcaban su compás. Al día siguiente, la lavandería arrojó otra voz. La caja apareció de forma accidental, en un cesto junto a paños y camas desmontadas, como si alguien la hubiera dejado allí con la intención de que la encontraran pronto, y no fueran a husmear demasiado. Era una caja ordinaria, de cartón grueso, con unas letras de imprenta que ya habían amarillado. La marca de un remitente había sido borrada con ganas, lo suficiente como para no facilitar rastros.
Dentro, entre papeles secos y un paño que olía a lavanda, había una muñeca de trapo con los ojos cosidos a mano, una medalla de plata empañada y varias cartas atadas con una cinta que había perdido su color. Cada objeto tenía ese peso que poseen las cosas que han servido para nombrar a alguien. La muñeca era pequeña, hecha con retazos. Sus costuras, aunque gastadas, habían sido hechas con paciencia. Clara la sostuvo como quien sostiene a un niño que necesita consuelo. No la examinó con la curiosidad de quien busca pruebas, sino con la ternura de quien ve en los objetos la posibilidad de una historia. La medalla tenía una orla con un dibujo difuminado, tal vez una imagen religiosa, tal vez una insignia familiar. Las letras no se leían bien hasta que John la limpió con absoluta pulcritud y la colocó bajo la luz fría de la cocina. Las cartas, sin embargo, fueron las que trastocaron lo que hasta entonces era rutina. Estaban escritas con una caligrafía que oscilaba entre la prisa y la prudencia, con frases que se detenían en puntos para no seguir. No todas eran legibles. Algunas estaban firmadas con un nombre que no era común en la casa: Isabela. No era un nombre nuevo para la mansión. Los Harrow habían vivido lo suficiente para conocer los rostros que aparecían y desaparecían en sus orillas. Pero sí lo era por lo que la letra insinuaba: un lenguaje de intimidad que no encajaba con la vida pública del millonario. Pronto se reunieron alrededor de la mesa grande, Valentina en el extremo más cercano a la ventana, con los brazos cruzados como un escudo, John con la frente fruncida, trazando en silencio un plan logístico, Hope con las manos manchadas aún de plancha, como si las cosas afectaran su cuerpo, Sor Lucida, de visita para ofrecer una presencia que no imponía consejos, Elena con la carpeta de legalidad al lado y Clara con la muñeca envuelta contra su pecho. Valentina fue la primera en hablar, con un tono que no buscaba melodrama, pero sí control. «No podemos permitir esto», dijo, y dejó la frase abierta, porque todo lo que sigue en esa casa cabe bajo la palabra «no podemos», hasta que alguien decide cómo será el sí. Su pensamiento era simple: reputación, prensa, inversiones. Era la defensa de quien había administrado durante años la imagen de la familia, y lo hacía con la convicción de que el escándalo podía pudrir lo demás. Elena escuchó, pero su respuesta fue otra clase de escudo: regulación, tutela, derechos. Necesitamos certezas legales sobre la tutela, sobre el consentimiento, murmuró. Habló de protocolos, de formularios, de la necesidad de actuar con cautela para no vulnerar a nadie. Su voz no era fría, era metódica. John asintió con una cabeza que llevaba cálculo de logística en cada gesto. Si hay que trasladarlo a un centro, hay que prepararlo. Si hay que archivar documentos, hay que hacerlo ya, indicó. Su mente veía cronogramas y recursos. Hope, en cambio, tan solo acarició el borde de la mesa con la palma. Ella veía personas. Hay que pensar en la chica, dijo en voz baja, y en lo que siente un hombre que, de pronto, no distingue lo que es suyo. Nadie dijo que lo que hay dentro de esa caja sea una verdad única, añadió Sor Lucida. Los objetos tienen memoria, pero la memoria es frágil. Recordó los rezos que solía decir en el confesionario cuando estaba de guardia en el convento, no para encontrar respuestas, sino para permitir que las preguntas se hicieran música. Clara habló a continuación, no con la urgencia de quien exige medidas, sino con la gravedad de quien comprende la fragilidad de quienes están en juego. Propuso algo que no estaba escrito en los manuales de relaciones públicas ni en las carpetas legales: un protocolo de discreción, proteger la privacidad de todos, no buscar titulares, investigar con gentileza. Si hay personas que han de ser contactadas, que se haga por mediación, ofreciendo siempre la posibilidad de decir no, dijo. Su voz contuvo la combinación de experiencia práctica y el eco de aquellos años en que los votos le enseñaron a no apresurar juicios. La propuesta no convenció del todo a todos. Valentina consideró que la lentitud podía ser interpretada como evasión. Elena insistió en la necesidad de documentar y consentir bajo el marco legal. John pidió directrices claras para que el personal supiera cómo moverse. Hope pidió sencillamente que se cuidara primero de las emociones. Si Isabela existe, no la expongamos, repitió. Sor Lucida asintió, y su presencia sola fue un mensaje. En ese salón había más que cláusulas. Había dolores, arrepentimientos y actos que quizá esperaban el perdón o la respuesta adecuada. Se acordó al final, sobre todo por la insistencia de Clara y la prudencia de Elena, una línea de acción intermedia: mantener la discreción, hacer una investigación que aclarara identidades y datos, y ofrecer contacto mediado. Nadie pretendió apagar la cuestión. Querían, más bien, que se trabajara con manos limpias.
Las cartas empezaron a contarse como posibles puentes. Carmen, la asistente de Elena, transcribió parte de una que, por su tono, parecía haber sido escrita a mano en un verano pasado. Era corta. Tenía marcas de lágrimas en el borde y una rasgadura en un costado, como si hubiera sido leída muchas veces. No creas en mis palabras más que en lo que queda cuando me voy. Si alguna vez decides saber, préstame un día de tu voz. Y no decía mucho, pero la firma, la inicial, contenía una oferta de encuentro que los ojos de Valentina recorrieron con desconfianza. Isabela. ¿Quién era Isabela para Benedict? ¿Un romance pasado? ¿Un error que buscaba redención? Las preguntas se multiplicaron, y ninguno quiso, en voz alta, hacer lo que temía: asumir una paternidad, decir el nombre de un hijo, cerrar lo que quizá debía permanecer abierto. En los días siguientes la casa retomó la respiración de siempre, pero con un hilo nuevo que tiraba desde abajo. Clara siguió con su rutina: baños a primera hora, cambios de sábanas. La música que ahora incorporaba silencios, como si el tramo de una canción que antes era línea recta, tuviera de pronto un signo de interrogación. Benedict reaccionó en pequeñas corrientes, parpadeos más largos, ocasiones en que sus manos aflojaban y se estiraban hacia objetos que no estaban en el cuarto. Murmullos que sonaban como fragmentos de frases, pero que nunca completaban el paisaje. Las máquinas mostraban variaciones, señales que su equipo no quiso manipular por encima de su criterio. Clara aprendió, con prudencia, a leer esos tiempos. No interpretaba heroísmos en los síntomas. Los anotaba con el respeto que se debe a lo que todavía respira. John organizó una revisión de archivos en la que participaron Hope y 2 empleados de confianza. Fueron búsquedas que no parecían importantes en el papel: listas de huéspedes, registros de envíos a direcciones secundarias, nombres que aparecían en cartas entregadas a años. La mansión era una biblioteca de vidas. Encontraron facturas enviadas a un pueblo costero, Puerto Salina, un lugar que en los mapas de la familia solía figurar como refugio de fines de semana. Había además un recibo de un hotel modesto con el nombre de Benedict Harrow pagado bajo una inicial que no coincidía exactamente con su firma habitual. Era como si en la letra se escondiera un nombre que nadie había preguntado lo suficiente. Puerto Salina, cuando la investigación lo nombró, parecía una isla. Era una población con casas que se daban la espalda al mar y a la vez le hablaban, con barberos que conocían a los habitantes de memoria y mesas donde se discutía el precio de la pesca con la misma seriedad con que se recitaban los nombres de los marineros que habían hecho la ruta. Para la gente de la mansión, el nombre del pueblo venía cargado de la curiosidad de lo desconocido y al mismo tiempo de una pátina de nostalgia por lo que podía ser una verdad pequeña. Clara no insistió en ir al principio. Como enfermera, su lugar estaba allí, cuidando los ritmos de Benedict. Como persona, no sentía que su deber la obligara a ser investigadora, pero había algo en la frase, en el apretón, que la empujaba a comprender más allá de las sensaciones, un mandato que se parecía a la justicia. Con la discreción que había propuesto, aceptó colaborar en la fase de acercamiento, con la condición de que todo se hiciera con respeto y con el máximo espacio para el consentimiento de cualquier tercero. No fue un plan orquestado por títulos ni por papeles, fue una decisión tomada en la cocina, frente a la ventana que daba al jardín, y donde el viento parecía traer notas de canciones antiguas. John preparó un itinerario lógico, un viaje de comprobación, 2 días en Puerto Salina, una persona de la casa que se quedaría en la mansión para cualquier urgencia, comunicaciones encriptadas, léase, llamadas privadas, sin dar nombres completos en el registro, y la promesa de no forzar a nadie a hablar. Valentina puso una condición: cualquier encuentro tendría que tener en todo momento la supervisión de Elena. Sor Lucida ofreció su presencia como un paraguas de contención emocional, sin intervenir jurídicamente. Hope insistió en que la persona que fuera a encontrarse, si se dejaba, debía hacerlo en un lugar neutral. Antes de que partieran, encontraron otra nota en la caja, escondida entre los pliegues de una carta mayor. Era un trozo de papel lleno de grafías apresuradas, y a diferencia de otras comunicaciones, tenía la claridad de quien escribe para dejar huella y no para reclamar. Clara la leyó en voz baja, y la casa quedó suspendida ante lo que decía: Si alguna vez llegas a Puerto Salina, busca la iglesia vieja. No te ofrezco perdón ni absolución, te ofrezco la verdad de lo que fui,
y la posibilidad de que lo que no supe nombre ahora lo haga. B. La inicial era trémula. No sabía si era la de Benedict o de otra persona llamada como él. Pero la frase, la iglesia vieja, marcó un punto geográfico y emocional. No prometía reconciliación, prometía posibilidad. Eso bastó para que John organizara el viaje. Esa misma tarde, Clara decidió preparar algo para llevar. No lo hizo con dramatismo. Empacó una bolsita pequeña con té de limón que Hub le había enseñado a preparar para cuando alguien necesitara consuelo. Una segunda muñeca de trapo que había comprado en el mercado de la ciudad para dejarla en la iglesia por si la otra se perdía. Y una copia de la carta rasgada que había sido la primera pista. No llevaba más que su voluntad, la sensación de que debía ser un puente y no un martillo. El viaje en sí fue lento. Un coche negro los dejó en el andén de la estación y desde la ventana Clara miró cómo la mansión se hacía cada vez más pequeña, envuelta por jardines y sombras. No fue la primera vez que salía con la urgencia de alguien que va en nombre de otros, pero sí fue la primera vez que lo hacía llevando consigo un sentido tan difuso de lo que esperaba encontrar. Encontraría a una mujer adulta que había vivido con una herida sin nombre. Encontraría a una hija que preferiría no saber. Encontraría a nadie. En la ventanilla, mientras el paisaje pasaba en una cinta de hierba y casas bajas, Clara repitió en voz baja la melodía que había tarareado la noche del apretón. Era como una llave que abría la posibilidad de que alguien, en la distancia, reconociera no la voz del pasado, sino la ofrenda del presente. No era un hechizo. No era un resguardo contra lo que vendría. Era simplemente un modo de estar en el mundo, con mínimos gestos que a la larga podían sostener una verdad. Al llegar a Puerto Salina, el salitre lo recibió todo. Las calles eran más angostas que en los mapas de la mansión. Las fachadas mostraban signos de antiguos veranos. Clara descendió del vehículo con la muñeca en la mano, sintiendo la mirada curiosa de 2 o 3 vecinos que se preguntaban por qué aquellos hombres y mujeres de traje se paseaban por allí. No respondieron. No era el momento de explicaciones. La investigación debía comenzar con preguntas que no fueran escopetas, sino llaves. Preguntando por la iglesia vieja, por el barbero que conocía a todos, por la mujer que vendía pasteles en la plaza central. La primera persona que abordaron fue una señora que barría frente a su casa y que les dijo el nombre de la niña que había nacido en la estación. Isabela Duarte. Repitió con la certeza de quien nombra. No era frecuente que un nombre se repitiese como un latido. John anotó en su libreta. Nada de grandes gestos, nada de grandes revelaciones. Pero el nombre se volvió sombra en sus manos. Esa noche Clara durmió poco. Antes de cerrar los ojos, colocó la muñeca sobre la almohada, como si en su costura pudieran descansar todos los silencios de la jornada. Recordó sin dolor el convento, las primeras semanas llenas de libros y de cantos, el aprendizaje de mantener la lengua callada, para que el corazón tuviera espacio de oír. Recordó también la sensación de que la virginidad que eligió no era una regla que careciera de contacto humano, sino una forma de reservar ciertas partes íntimas de sí para que el cuidado fuera siempre claro y no contaminado por otras urgencias. Esa decisión, que algunos malinterpretaban, le daba ahora, en los pasillos de la mansión, la autoridad de ser un puente que no buscaba réditos. Al amanecer, los pasos hacia la iglesia vieja fueron una procesión silenciosa. No había fanfarrias, solo el rumor de mar y la sensación de lo que puede quebrarse. La puerta de madera crujió con una voz antigua. Dentro, la penumbra era un cajón de luz. Un cura jubilado, las manos surcadas de tinta de misas pasadas, les ofreció té y un asiento. No preguntó por la familia Harrow con morbo. Preguntó con la rectitud de quien ha visto la fragilidad humana en todas sus formas. Aquí vienen a veces los que buscan nombre, dijo. También vienen los que se esconden. No confundan la búsqueda con la exposición. La iglesia tenía un confesionario con una puerta que se pegaba al abrirse. Al fondo, una pila donde aún se dejaban monedas y flores secas. Alguien recordó que hace años, un hombre rico había dejado allí una ofrenda sin firmar. Eran pistas que no confirmaban nada. Eran, simplemente, rastros. En la plaza, una cafetera humeaba en la mañana. Isabela, según quienes la nombraron en la estación, trabajaba en una fonda, atendiendo mesas con la prudencia de quien ha aprendido a no invadir conversaciones. Clara se acercó con la bolsita de té,
sin protocolos de grandeza, con la intención de ofrecer algo cálido más que preguntas filosas. La escena propicia del acercamiento quedó suspendida en la sutileza. No era su papel forzar. Llevaba la carta en el bolsillo y la muñeca en la bolsa. Antes de acercarse, sin embargo, alguien apareció en el umbral del local y miró a Clara con curiosidad. No era Isabela. Era una joven que barría la entrada, con los ojos despiertos y una frente que parecía portar viento. Cuando Clara la saludó y preguntó por Isabela, la mujer murmuró. «No es aquí», dijo. «Llegó hace años y se fue cuando quiso. Nadie la llamó, nada la obligó. Quizá por eso es tan difícil encontrarla». Aquel comentario fue una frontera, no era un portazo, y no era una invitación automática. Era una señal de que los caminos de la casa Harrow, con sus humildes fronteras, no estaban destinados a encontrarse sin permiso. Clara asintió, aceptando. La investigación se había topado con la primera elección verdadera de otro, la de permanecer lejos. Antes de que el sol se pusiera, llegaron otras pequeñas pistas. Un barbero que recordaba a una chica de ojos claros que cantaba cuando teñía los pinceles. Una mujer que vendía mantas y que guardaba una foto arrugada de una niña con una medalla parecida a la hallada en la caja. En la foto, la medalla brillaba en el cuello de la muchacha con la misma ternura que la muñeca de trapo. La repetición no era prueba, pero era como si las piezas empezaran a reconocerse. Clara no forzó encuentros. Se sentó en el banco de una plaza a mirar cómo la gente iba y venía, y a ratos dejaba la melodía en sus labios. Era un modo de sostener que la dignidad de cualquier persona consiste en parte en el tiempo para decidir. La casa Harrow, con su prisa de dueños de fortuna, debía aprender a esperar. Ella, que había aprendido a esperar en el claustro, lo sabía. La paciencia no es neutral, es una forma activa de cuidado. No era esperar sin acción, sino sostener la posible respuesta sin reclamarla. Esa tarde recibieron una carta desde la mansión. Benedict había pronunciado otra vez palabras fragmentarias. No fue nada resplandeciente, fue otro gesto. John la leyó en voz baja. «Mañana podría ser distinto», dijo, y añadió, «que nadie haga ruido». Era una petición de prudencia, casi un eco de la primera frase. «No me lo digas». La conexión entre lo que ocurría en la habitación y lo que habían descubierto en la caja se hacía más densa. La historia pedía más hilos para tejerla. Clara regresó al hostal con la muñeca en la mochila. Esa noche, antes de dormir, le dejó una nota a Hope a medias. Si la chica decide, y el resto quedó por completar. No era que ella quisiera ser el centro. Quería solamente que la verdad no fuera una roca arrojada sin preguntar por el río. Era la lección que había aprendido entre rejas de silencio y rezos, que el cuidado es, ante todo, permiso. A la mañana siguiente, en la mansión, Valentina comenzó a hablar de gestión de crisis en términos que olían a lustre, comunicados prerredactados, posibles preguntas de la prensa, escenarios de daño. Elena respondió con la frialdad de la ley, John con la practicidad del que movería camas y ambulancias si fuese necesario. Pero hubo un silencio cuando Clara, con calma, les contó de la foto y del barbero que había hablado de una chica que había cantado. No lo dijo como quien trae pruebas concluyentes. Lo decía como quien registra una luz que, si se conecta con otra, podría alumbrar un rostro. «Ya hemos dicho que no vamos a exponer a nadie», repitió sorlucida. «Pero tampoco podemos vivir en la ficción de que el pasado no pesa». «Es verdad», admitió Valentina. «Si hay una hija, hay responsabilidades. No convirtamos a la persona en una facturación pública», contraponía Clara. «Si existe, decidirá si quiere ser parte. Nosotros solo podemos ofrecer un modo limpio de contacto». La tensión que palpitó entonces fue de otro orden. No se trataba de ocultar ni de exhibir, se trataba de encontrar el ritmo para que una persona autónoma pudiera elegir. Esa elección, en una casa donde todo solía medirse en balances y apariencias, era un desafío. Clara lo sabía. Su pasado le enseñaba que la libertad de la otra persona debía ser condición primera. Mientras tanto, Benedict continuaba con sus pequeños acordes de presencia. En el cuarto, la música que Clara tarareaba unía noches de mansión con días de pueblo. No era un conjuro, era compañía. A veces su mano buscaba la de ella y se construía una conversación de gestos. La casa, que antes había sido una maquinaria de imagen, comenzaba a aprender a escuchar silencios. Y en la escucha se filtraba algo que no se podía nombrar con propiedad, pero que tenía la fuerza de una posibilidad, que la verdad, tratada con delicadeza,
puede devolver un trozo de libertad a quien ha sido tocado por el pasado. Cuando la partida hacia Puerto Salinas se confirmó oficialmente, no todos acompañaron. Valentina quedó, con la mirada fija en cifras. Elena habló por teléfono con abogados que no existían todavía. Sor Lucida se ofreció para cubrir la casa si era necesario. John y Hope partieron con el grupo. Clara subió al coche con la misma calma de quien se dispone a hacer lo que el cuidado exige. No exhibir heroísmos, sino ofrecer una presencia con límites claros. En la ventanilla del coche, la mansión se hizo una mancha clara contra el paisaje. Clara sostuvo la muñeca con las manos. No había melodramas en su pecho. Había la certeza de que la vida de la que provenía la había preparado para este tipo de fidelidad. Hacer las cosas con delicadeza y, sobre todo, con consentimiento. Antes de arrancar, incluyó una nota en el bolsillo. No daba órdenes, solo propuestas. Si Isabela decidía no aparecer, eso también sería respetado. Si decidía preguntar, también. La casa Harrow aprendería a esperar, pensar y sostener. Era un desafío para una casa que, durante años, había sido medida por la rapidez de sus decisiones. El coche partió por la ruta que llevaba al pueblo. El mar, de lejos, golpeaba contra la costa con la paciencia de quien sabe que las cosas se desgastan y se hacen nuevas. Clara pensó en la muñeca sobre la repisa de la mansión, y en la posibilidad de que, en algún sitio, una mujer hubiese cosido esa misma muñeca con manos que ahora eran recuerdos. Se recordó a sí misma lo que había jurado en su tiempo de clausura. No una renuncia a la vida, sino una fidelidad al cuidado. Mientras el camino se abría, recibió un mensaje corto de Elena. Actuar con la documentación, no imponer. Clara sonrió. Era lo que había pedido desde un principio, la prudencia como justicia. En el asiento trasero, Hope le ofreció un pan pequeño envuelto en papel. «Lleva algo para quien sea que vayas a encontrar», dijo. Clara guardó el pan junto a la muñeca, como una ofrenda sencilla. No era un gesto para reparar vidas con regalos, sino un modo de decir que la hospitalidad no exige respuestas inmediatas. En el horizonte, Puerto Salina dibujó sus tejados. La escena se cerró con la imagen del coche que doblaba hacia el puerto, y con la sensación de que, por primera vez en semanas, algo que había sido un secreto tangencial se volvía protagonista. Clara no buscaba fama. Buscaba solamente que la dignidad de otros se respetara en su tiempo y a su modo. Y en ese propósito, encontró la fuerza para continuar. Pero cuando el coche aproximó a la plaza central, alguien, desde la acera, levantó la mano. No era un gesto de bienvenida, era una advertencia. El pueblo tenía memorias, y no todas estaban dispuestas a ser descifradas por extranjeros. La advertencia no era violencia, era un llamado a la prudencia, que parecía coincidir con la de Clara. Ella apretó la muñeca en la mano y respiró hondo, como quien se prepara para una conversación que no será resuelta en una sola tarde. La historia, que había empezado con un apretón de manos en un baño iluminado por vapor, se abría ahora a un mapa más amplio, y en la extensión del camino, la pregunta quedaba suspendida: ¿qué haría la dignidad cuando la posibilidad de reparación se encontrara con la libertad de quien la recibiría? Si esta historia de cuidado y dignidad te interesa, suscríbete para seguirla. La plaza olía a pan recién hecho y a sal. Clara se bajó del coche y dejó que la muñeca rozara su muslo. No fue el ruido de la ciudad ni la curiosidad de los vecinos lo que la inquietó, sino la delgada frontera entre ofrecer ayuda y torcer la voluntad ajena. Entró en la fonda donde la mujer que barría la mañana anterior le sonrió sin reconocerla. Sentarse fue un acto pequeño y a la vez decisivo. No venía a imponer verdades, sino a ofrecer una posibilidad. Eso la diferenciaba de quienes llegan con prisa y conclusiones. Poco después, en una mesa cercana, una mujer con manos fuertes y mirada reservada limpió una taza con un trapo. Clara la observó sin prisa, sin teatralidad. La vida del pueblo pasaba alrededor de ambas, sin saber que en esa misma mesa se tejía un dilema ajeno. De pronto, alguien dejó sobre la mesa un recado sin firma. Benedict pregunta por su medalla. Dice que la perdió en los días que fue feliz. La firma estaba ausente, y la frase, en su torpeza, descorría otra puerta. Clara pensó en la medalla que había encontrado en la caja. No era la medalla en sí lo que le preocupaba, sino lo que la medalla podía nombrar. Un pasado que reclamaba reconocimiento, una posibilidad de restitución que no pedía absolución, sino la oportunidad de nombrar lo que existió. La muñeca en su bolsa parecía pesar más. Había entrado en el pueblo para buscar a una persona,
pero lo que llevaba consigo eran signos que llamaban a la paciencia. La primera visita no fue encuentro inmediato, fue una sucesión de pequeñas aproximaciones, preguntas, miradas, una foto mostrada a media voz. Clara entendió que el pueblo no había sido construido para las grandes confesiones, se había construido para la cohabitación de secretos que nadie buscaba destruir. En ese mapa, la mansión Harrow era una gran reserva, con caminos que a veces llevaban a lugares donde la humildad era la única llave. La tarde cayó lenta. Antes de que los acordes del día se apagaran, alguien dejó, en la plaza, una nota con una cita. Mañana a las 10, la puerta de la iglesia. No era una invitación entusiasta. Era una posibilidad ofrecida con cautela. Clara la guardó en su bolsillo, junto a la carta que había llevado desde la ciudad. Era un paso, no una promesa de reconciliación, sino el reconocimiento de que alguien daba el primer paso para que la conversación existiera. Esa noche Clara no durmió en el hostal. Se sentó en la puerta de la iglesia vieja y miró las estrellas. El mar golpeaba con la misma constancia con que ella había aprendido a esperar. De pronto entendió que la historia, la de la caja, la muñeca, la medalla y el apretón que inició todo, no sería resuelta por impresiones ni por gestos grandilocuentes. Sería una trama de cuidados, consentimientos y tiempos respetados. Y en esa comprensión halló una certeza. Su papel no era arreglar, sino abrir canales para que otros pudieran decidir. A la mañana siguiente, mientras la plaza aún bostezaba, Clara sostuvo la muñeca contra su pecho. Tenía la sensación de que la vida la estaba poniendo ante la pregunta esencial de su vocación. ¿Hasta dónde llega el cuidado sin atropellar la libertad? La respuesta no sería fácil. Iba a requerir tiempo. Iba a requerir escuchas que no exigieran respuesta y ofertas que no implicaran condiciones. Y en el centro de todo, la voz temblorosa de un hombre que había apretado su mano en una bañera y que con esa frase mínima había pedido algo que nadie hasta entonces se había atrevido a nombrar. Cuando cruzó la plaza hacia la iglesia, alguien la observó desde el umbral con una mirada que quería evaluar si era sincera. Clara ofreció la muñeca como si ofreciera una tregua. Entró. La puerta crujió, y dentro la luz era otra, cálida, imperfecta, humana. Allí, sobre un banco, alguien había dejado una carta doblada con cuidado. No había firmas, solo una frase que flotó en la madera. No he venido a pedir, sino a dejar. Clara la abrió con las manos que todavía olían a mar y jabón, y la frase que leyó confirmó aquello que ya sospechaba. Las cosas verdaderas tienden a pedir permiso antes de ocupar un lugar. Sin preguntas que busquen una noticia. Llegó doblada y sin firma, como si quien la escribiera supiera que lo que pedía era una posibilidad frágil. Clara dejó la muñeca sobre sus rodillas y respiró. La luz de la iglesia era templada, y en ese tono morado del órgano viejo, cada figura parecía más humana que los recortes de periódico que una casa como la Harrow podía generar. No todas las expectativas fueron satisfechas. A primera hora, cuando el vehículo en el que viajaba Benedict entró en la plazoleta, un grupo pequeño esperó en la puerta. Sor Lúcida con su abrigo oscuro, el cura jubilado que había servido de puente, John con una carpeta y Hope que sostenía una manta doblada. Elena se quedó en el coche, con el teléfono en la mano por si la presencia de la prensa tomara un cariz inesperado. Valentina, fiel a su papel, se quedó en la mansión, dispuesta a intervenir con una cortesía fría si algo amenazaba la reputación. El traslado fue una coreografía medida. Benedict llegó en su silla, la respiración más estable que en los primeros días, pero aún sujeta a la atención de quienes velaban por él. No era un hombre que regresara a sí mismo de golpe, eran miradas y pequeñas señales. Clara se colocó a su lado, como lo había hecho en la bañera, la toalla ligera en sus manos, la melodía que se sostenía en los labios y la calma que aprendió entre rejas de silencio. La fragilidad del momento exigía prudencia. La posibilidad de un encuentro no era una obligación, sino un ofrecimiento. Isabela apareció a la hora indicada. No entró con fanfarrias, entró como quien decide ponerse a prueba, de espaldas al pasillo, con las manos dentro de un abrigo que le protegía más por costumbre que por frío. Había en sus ojos algo que hablaba de resistencia y de previsión, como si llevara hecha la armadura de quien ha tenido que guardar su vida entre pedazos. No miró a Benedict enseguida, miró a Clara, como buscando en su rostro la seguridad de que aquello sería llevado con tiento. Antes de acercarse a la silla, Isabela pidió dos cosas: que no hubiera cámaras y que Benedict no se sintiera obligado a dar explicaciones públicas.
Luego añadió, con voz que no pedía permiso, sino que lo establecía, que ella decidiría el tiempo de cualquier acercamiento. Nadie discutió esas condiciones. Clara, que había propuesto la discreción desde el principio, las aceptó con la simplicidad de quien sabe que sin límites no hay escucha. Hay encuentros que se resuelven en palabras y hay otros que solo necesitan respiraciones compartidas. El primero fue de los segundos. Benedict, sujeto por la fatiga, dejó posar la palma sobre el respaldo de la silla de ruedas. Clara le acomodó la manta y tarareó la melodía que había sido llave en el viaje. La música, en su sencillez, fue un puente que no obligaba a nada, no pedía perdón ni demandaba gracia, solo proponía un ambiente seguro. La voz de Benedict llegó en jirones. No era la voz de antes, pero era la que conocía a Isabela. Dijo su nombre una vez, con un hilo de sorpresa y una ternura quebrada que hizo que la mujer permaneciera inmóvil un segundo más. Después añadió, «No me lo digas», repitiendo la frase que había marcado la primera noche y que, de algún modo, parecía el modo en que su memoria pedía resguardar algo más que él mismo. No era un intento de evitar la verdad, era una solicitud de que la verdad fuera liberada con razón y no con el peso de la prisa. Isabela se sentó lentamente en el banco de la izquierda, a distancia. En su bolsa llevaba una pequeña libreta y un bolígrafo. No era para tomar notas legales, era para anotarse a sí misma. Benedict habló pocas frases más, fragmentadas como hojas que el viento arrancaba a medias. Agradecimientos velados, recuerdos sueltos de un día de verano con un medallón que brillaba, la certeza de que había perdido algo que no era propiedad de él, sino de quien lo había llevado consigo en la vida. Lejos de buscar absoluciones, ofrecía señales de arrepentimiento que no exigían aceptación, ni rechazaban el silencio. Para facilitar un puente sin forzar, Elena sugirió una alternativa, una grabación con una voz, con una sola intención, la de ofrecer una palabra que no pidiendo nada, dijera aquello que Benedict sentía poder decir. Benedict consintió con un leve movimiento de cabeza. Fue Clara quien, con manos que ya habían sostenido su frente en las noches, se inclinó para grabar una lectura pausada de una carta que él había escrito días antes, con letras torcidas pero claras en su intención. La grabación no fue un sermón, fue la voz de alguien que quería nombrar el modo en que había vivido y lo que había olvidado entregar. Fragmento de la grabación. Transcripción. Isabela, si alguna vez mis pasos se cruzaron con los tuyos, no fue para reclamar ni para pedir. Fui un hombre que tuvo miedo de decir lo esencial. No te pido que me perdones, solo te ofrezco la verdad de lo que fui y la posibilidad de que sigas siendo quien decida qué hacer con ella. Si no quieres nada, lo entenderé. Si quieres un día, te esperaré a tu ritmo. Ve. La voz, vulnerable, trazó una línea que no exigía sino que dejaba espacio. Isabela escuchó y no respondió de inmediato. Su silencio, más que una negativa, era la procesión del juicio propio. En ese silencio ocurrieron otras palabras. El cura ofreció una frase que no sonó como una exhortación, sino como una bendición humana. Sor Lúcida sostuvo la mirada con la solemnidad de quien reconoce que cada alma tiene su propio tiempo. Cuando Isabela finalmente se acercó, lo hizo como quien prueba el agua, con la punta de los dedos extendida primero hacia la silla de ruedas y luego hacia la mano de Benedict. Él la miró. No dijo nada que obligara. Su mano, temblorosa, buscó la de ella y la rozó apenas. Esa caricia fue una palabra completa. Y en la humildad de ese gesto se dibujó la posibilidad de que la reparación no necesita ser total para ser verdadera. La reunión duró lo que la voluntad de Isabela permitió. Hubo preguntas pequeñas. ¿Quieres saber más? ¿Aceptas que alguien que antes fue tu padre te pida un espacio? Ninguna fue agresiva, todas fueron medidas por el deseo de respetar. Isabela pidió que las conversaciones que siguieran fuesen por carta o por llamadas que ella pudiera aceptar y cortar cuando lo sintiera. Benedict asintió, con el cansancio de quien comprende que la reparación es una tarea de días y no de titulares. Hubo también delicadezas prácticas. Una propuesta de Elena acerca de trámites pero sin presiones.
un ofrecimiento de Hope para enviar comida casera si alguna vez Isabela quisiera, un gesto de Valentina que llegó al final de la reunión, rectificando su temor en algo más humano. Dejó un ramo sencillo en la puerta de la iglesia, sin querellas, como si quisiera decir que aún en su deber de cuidar la imagen, reconocía la elegancia de cuidarse entre humanos. Al despedirse, Isabela dejó una nota en el banco. No se dio a la prisa de sellar nada, no prometió visitas, no pidió garantías de amor. Escribió una frase que para quienes la leyeron después sonaba como un doble cierre y una promesa. No doy permiso para que me expliquen. Doy permiso para que me pregunten cuando yo quiera responder. Y con ello se marchó, no en forma de evasión, sino de acerto. Nadie la poseería ni la haría partícipe de una reparación que no fuese a su medida. La línea que la casa Harrow había abierto con un apretón se transformó en un ritmo sostenido y prudente. Las semanas que siguieron fueron de mensajes cortos, de cartas que llegaban en sobres no oficiales y de llamadas que Isabela contestaba a su antojo. Benedict mejoraba en su capacidad de atención por lapsos más largos. No se trataba de recuperaciones milagrosas, sino de fragmentos de lucidez que permitían encuentros verdaderos. Su voz, aún quebrada, reconocía con más frecuencia la presencia de los otros sin reclamarlos como propiedad. Clara volvió a su rutina en la mansión con una sensación nueva, la de quien ha servido de puente y descubre que el puente, si es firme y discreto, no necesita luces ni reflectores. Ella se ocupó de lo cotidiano, los baños por la mañana, ordenar la habitación con cuidado, el pequeño tarareo que ahora se había convertido en un leitmotiv que Benedict reclamaba a ratos. No buscaba protagonismos, lo que quería era sostener el clima que permitiera que la conversación siguiera por escrito si así se deseaba. En la casa hubo tensiones que se resolvieron en gestos pequeños. Valentina, que temía por la imagen, aprendió a llamar a Isabela por carta en ocasiones señaladas, pidiendo permiso antes de enviar una flor. John se encargó de preparar una carpeta con registros que solo la abogada revisaría y que solo se abrirían si Isabela lo pedía explícitamente. Hope cocinó por semanas una sopa que Isabela aceptó una vez y que, según contó luego por una nota, le recordó a la infancia. Sor Lucida mantuvo una presencia que no imponía, ofreciendo un té en silencio cuando la tensión se volvía demasiado densa. La casa se adaptó, lentamente, a la idea de que la dignidad no se defendía con muros, sino con opciones. Hubo otros descubrimientos en la caja que no fueron noticia ni drama. Entre las cartas aparecieron pequeñas postales de lugares donde Benedict había ido de joven, notas que hablaban de una medianoche en Puerto Salina, un recorte de periódico de una regata y una fotografía en la que una mujer joven sostenía una medalla similar a la hallada. En una de las cartas, con letra temblorosa, se leía: fragmento de carta, transcripción. Recuerdo la noche en que me diste la medalla. No supe entonces ponerle nombre a ese movimiento del pecho que me hizo quedarme. Si alguna vez vuelves a buscarme, no lo hagas con el ruido del mundo. Ven con una taza de té, y sin prisa. Y la inicial coincidía con la firma que habían visto en otras cartas. No era una prueba concluyente, pero era una pieza que ayudaba a construir una historia que ya no era solo de propiedad, sino de memoria compartida. Con el tiempo, la rutina de la mansión volvió a tener un ritmo más amable. Benedict tuvo días mejores y otros peores. Las máquinas dejaron de marcar pequeñas variaciones con el dramatismo de las primeras semanas y se convirtieron en fondo. Lo notable no fue que una recuperación total hubiera ocurrido, sino que la posibilidad de reconocer y de ser reconocido se había abierto sin aplastamientos. Los encuentros con Isabela siguieron siendo moderados por su voluntad, y cuando decidió, algunos meses después, pasar una tarde en la mansión, nadie la recibió con una puesta en escena. Fue un encuentro humilde, té en una sala pequeña, la muñeca sobre la mesa como un objeto que no exigía palabras, la música suave que Clara puso al fondo y una charla que Isabela eligió en fragmentos. Aquella visita fue un paso que no borró heridas ni ofreció soluciones mágicas. Hubo, sin embargo, algo que se definió en la experiencia. La restitución, pensada como un gesto de devolver la posibilidad de decidir, funcionó. Benedict pidió permiso para tocar la mano de Isabela solo después de que ella lo permitiera. Sus palabras fueron cuidadosas. No pidieron perdón con grandilocuencia ni exigieron aceptación. Isabela, a su vez,
Habló de su vida en Puerto Salina con la misma mesura con la que aceptó la sopa que Hope envió esa semana, agradecida, pero sin necesidad de que aquello definiera su identidad. En el intercambio se apiló algo fundamental: la libertad de decir no, de poner límites y de permitir acercamientos a cuentagotas. Clara fue observadora y puente, pero también tuvo su propio movimiento interior. Aquellas semanas le enseñaron algo que ya sospechaba, que la virginidad que había elegido en sus años en clausura no le confería santidad ni distancia, sino una capacidad de estar donde otros no pueden o no quieren estar, sin que eso signifique reclamar propiedad. En la intimidad de su cuarto, lejos de miradas, se permitió pensar en su propio pasado con la mansedumbre que solo da la edad. No vivía la soltería como una ausencia, sino como un modo de libertad que le permitía dar cuidado sin esperar reciprocidad. Era en su mente una fidelidad que no demandaba premio. La historia entonces no culminó con una reconciliación absoluta ni con un cierre dramático. Fue una sucesión de días en que la casa Harrow aprendió a medir el tiempo. Benedict, con fragmentos de memoria más claros a ratos, escribió otra carta que entregó por mano de Elena a Isabela. No contenía excusas grandilocuentes, sino una pregunta: ¿cómo quisiera ella que el resto de las cosas se hicieran? Clara leyó esa carta en voz baja alguna noche y la guardó entre sus crucigramas sin resolver, como quien preserva una pregunta bonita. Fragmento de carta de Benedict. Transcripción. No espero que repares lo que yo no cuidé. Solo te pregunto cómo puedo, si acaso lo deseas, ser parte de lo que necesites. Si quieres silencio, lo mantendré. Si quieres palabras, yo las tendré. Y si quieres nunca volver a verme, lo entenderé. B. Isabela respondió con otra carta que llegó en sobriedad. No pedía cosas materiales, no reclamaba reconocimientos públicos. Escribió, con una claridad que a muchos les pareció dura, que su vida había seguido sin la necesidad de la figura que para algunos era central. Sin embargo, aceptaba la oferta de mantener correspondencia mientras ella lo permitiera. Esa correspondencia fue lo que permitió que la mansión no hiciera espectáculo de su historia y que la familia Harrow aprendiera a sostener un espacio que no exigiera consumo emocional por parte de alguien que había sido tocado por una responsabilidad tardía. Hubo días en que la prensa olfateó algo y se acercó, tímida al principio, con preguntas que buscaban la grieta para hacerla espectáculo. Valentina, que temía la exposición, gestionó los límites con la clínica exactitud de quien sabe cómo frenar un rumor. Elena redactó comunicados que nunca se publicaron. La casa Harrow puso su empeño en que lo que había ocurrido siguiera siendo un asunto de quienes estaban directamente implicados. En ese gesto, muchos vecinos de la ciudad respiraron tranquilos. No hubo titulares que mancillaran la privacidad de nadie. La muñeca de trapo volvió con Clara en algunas formas. A veces la guardaba en su bolsillo cuando entraba a la habitación de Benedict, otras la jugaba con las manos durante las esperas. Un día, sin que nadie lo notara en primera instancia, la dejó en la repisa del piano, como quien deja una ofrenda. No la colocó a la vista del mundo, sino en un lugar cerrado, tan discreto como su acción, un objeto más en la casa que recordaba que las historias no siempre piden ser contadas a voz en cuello. Con el tiempo, la casa recuperó sus ritmos y aprendió a no vivir bajo la tensión del instante. Benedict continuó en su habitación, con visitas intermitentes y con cartas que a veces respondía con la fragilidad de quien no tiene todas las palabras. Isabela mantuvo la línea que le pertenecía. No se dejó poseer por la necesidad de agradar a quien había sido figura de poder. Clara siguió allí, en su puesto, con las manos que ya conocían cada recodo del cuerpo ajeno, pero con la serenidad de quien sabe que su labor no es hacer milagros, sino contener. Su credo, pequeño y repetido, se volvió la consigna que definía su paso por la mansión: que se haga con cuidado. Al final, la restitución no fue un acto público, sino una práctica doméstica. Cartas que respetaban el ritmo de quien las recibía. Tazas de té servidas cuando se pedían. La música tenue en tardes en que la memoria se hacía menos traicionera. No hubo grandes discursos de reconocimiento. Hubo decisiones íntimas. Benedict, en algunos de sus mejores días, miró a Clara y dijo casi sin aire: «Gracias». Y en la palabra no había grandeza, sino humildad. Ella respondió con la misma sencillez, con cuidado, y volvió a su labor. En la mansión, después de tanto trajinar, se podía oler de nuevo el té en la mañana y el olor del jabón en la noche. Se oía a veces el piano cubierto por la sábana, y otras veces un rumor de conversación que no pedía nada. La caja que había aparecido en la lavandería volvió a ser caja,
guardada en un cuarto donde las cosas que hablan de memoria hallan su silencio. Sor Lúcida, que había regresado a su ritmo con menos intervenciones públicas, dejó una frase en la mesa del comedor que nadie imprimió en boletines, pero que todos leyeron en la práctica diaria. Cuidar no es poseer. Clara, en uno de los atardeceres que siguieron al encuentro, se sentó al piano y no tocó una melodía para el que escucha, sino para sí. Sus dedos repasaron una secuencia que había repetido en autobuses, en noches de guardia y en plazas de mar, hasta que la melodía se volvió suya, y no exigió más que su respiración. Cercana a la repisa donde la muñeca aguardaba, dejó la mano descansar sobre las teclas y dejó que la sala recogiera el silencio. A la hora en que la casa se apaga y solo quedan las máquinas susurrando en habitaciones lejanas, Clara pasó por la habitación de Benedict y con la misma ternura que la había llevado a sostener su frente, colocó la mano sobre la suya. No buscó nada más que estar presente. Él, con ojos que no siempre respondían, abrió la mirada un instante y la sostuvo. No hubo promesas ni exigencias. Hubo la certeza de que algunas reparaciones son, sobre todo, actos de disponibilidad. Cuando cerró la puerta esa noche, dejó la muñeca sobre la repisa del piano, no como trofeo ni como testimonio, sino como un recordatorio silencioso, que los objetos pueden ser mediadores sin hablar por nadie, y que, en la inmensa y cotidiana tarea de cuidar, el respeto por la autonomía ajena se convierta en restitución. En su cuarto, antes de acostarse, repitió en voz baja su credo, que se haga con cuidado. No era una plegaria grandiosa, era un modo de ordenar su vida. La pregunta que se había quedado flotando desde el día en que la mano de Benedict apretó la de Clara en la bañera, siguió colgando en el aire, pero con menos urgencia que antes. No pedía respuestas universales, pedía la atención de cada quien a su propia medida. Clara, en su silencio, había enseñado a la casa que la dignidad no se recupera con titulares, ni se impone con gestos públicos, se restituye con paciencia, ofreciéndole a la otra persona la posibilidad de decidir. Si esta historia te llegó de algún modo, piensa en esto. La restitución no es un acto de grandilocuencia, sino de cuidado sostenido, por límites y consentimiento. ¿Cuál sería para ti la medida del cuidado, cuando la dignidad de otro está en juego? Comparte tu reflexión abajo.